Capítulo 15. La disolución del ego. Distinguidos amigos, estimables damas, hoy 9 de diciembre del año 10 de Acuario 1972, nos reunimos nuevamente aquí en este lugar con el anhelo de estudiar profundamente el tema de la disolución del yo psicológico. Ante todo, es indispensable que analicemos cuidadosamente esta cuestión del ego. Diversas escuelas de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista enfatizan la idea descabellada de un yo doble. Al primero lo denominan yo superior, al segundo se le califica como yo inferior. Nosotros decimos que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el alter ego y hasta se le alaba y se le deifica, considerándosele divino. En nombre de eso que es la verdad, se hace indispensable decir que yo superior e inferior son dos aspectos del mismo ego y que, por lo tanto, alabar al primero y subestimar al segundo resulta fuera de toda duda algo incongruente. Enfocando directamente esta cuestión, mirando al ego tal como es en sí mismo y sin esta clase de arbitrarias divisiones, superior e inferior, es claro que nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el yo y lo que es el ser. Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Aquellos que nos escuchan hasta buscarán escapatorias, aseverando que un concepto más o un concepto menos en cuestiones de alta filosofía es algo que no tiene la menor importancia. Hay quienes inclusive pueden darse el lujo de escuchar estas afirmaciones y luego olvidarlas para poner atención en algo que sí consideran de importancia. Las gentes de conciencia dormida suelen pasar por alto afirmaciones de este tipo debido a que ya están cansados de tanta teoría. Esas personas se dicen a sí mismas, ¿qué importa una teoría más? ¿Qué importa una teoría menos? Nosotros debemos hablar con plena franqueza y basados en hechos, en experiencias directas y no en simples opiniones de tipo subjetivo. Voy a decirles, amigos míos, lo que me consta, lo que he visto y oído, y si ustedes quieren aceptar mis aseveraciones, bien lo hacen, mas si quieren rechazarlas es cosa de ustedes. Todo ser humano es libre para aceptar o rechazar o interpretar las enseñanzas como bien quiera. En el principio de mi actual reencarnación, yo también, como muchos de ustedes, había leído variados libros pseudoesotéricos y pseudoocultistas. Buscando como ustedes lo han hecho, pasé por diversas escuelas y conocí multitud de teorías. Es ostensible que a fuerza de tanto leer y releer, llegué también a creer en la existencia de dos yoes, el superior y el inferior. Los distintos preceptores me decían que había que dominar al yo inferior por medio del yo superior para poder llegar algún día al adeptado. Confieso francamente y sin ambajes que yo estaba completamente convencido de la existencia de tales dos yoes. Afortunadamente, un acontecimiento místico trascendental vino a sacudirme intensamente en el fondo de mi alma. Sucedió que una noche cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico en forma completamente consciente y positiva, vino a mí mi real ser interno, el íntimo. Sonriendo, el bendito me dijo, tú tienes que morir.
Estas frases del íntimo me dejaron perplejo, confundido, anonadado. Con un poco de temor interrogué a mi ser interior, Atman, diciéndole: ¿por qué tengo que morir? Déjame vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad. Todavía recuerdo aquel instante en que el bendito sonriendo me repitiera por segunda vez: tú tienes que morir. Después el adorable me mostró en la luz astral aquello que debía morir en mí mismo. Entonces vi al yo pluralizado formado por multitud de entidades tenebrosas, verdadero enjambre de sujetos perversos, agregados psíquicos de distinta clase, demonios vivientes personificando errores. Así fue, amigos míos, como vine a saber que el yo no es algo individual, sino una suma de agregados psíquicos, un total de múltiples yoes pendencieros y gritones. Algunos de estos representan la ira, otros la codicia, aquellos la lujuria, otros la envidia, otros el orgullo. Después continúan la pereza, la gula y todos sus infinitos derivados. No vi realmente en el ego nada digno de ser adorado, ningún tipo de divinidad, etc. Al llegar a esta parte de mi exposición, no sería extraño que algunos asistentes objetaran mis palabras diciendo: posiblemente usted, señor, vio a su yo inferior, suma de agregados psíquicos, como afirma el budismo oriental. Bien distinto sería su concepto si hubiera percibido al yo superior en toda su grandeza. Conozco muy bien, amigos, las diversas formas de intelectualización que ustedes tienen, sus escapatorias, sus evasivas, sus distintas justificaciones, sus reacciones, sus resistencias, el deseo de hacer resaltar siempre todo lo que tenga sabor a ego. Es claro que el ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar en alguna forma exquisitamente sutil, sino en las formas más densas y groseras. A nadie le puede gustar ver su querido yo reducido a polvareda cósmica así porque sí, porque un fulano cualquiera lo dijo en una sala de conferencias. Es apenas normal que el ego no tenga ganas de morir y que busque filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares de las iglesias, o un más allá lleno de infinidad de felicidad. Lamentamos de verdad tener que desilusionar a las gentes, pero no nos queda más remedio que ser, dijéramos, lapidarios, francos y sinceros en estas cuestiones tan graves. Como quiera que a los gnósticos nos gusta hablar con hechos concretos, claros y definitivos, no tendría ahora ningún inconveniente en narrar otro suceso insólito con el propósito de demostrarles que el yo superior no existe. Otro día, estando en profunda meditación, de acuerdo con todas las reglas que manda el Jnana Yoga, entré en algo que se conoce como Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los cuerpos suprasensibles y penetré en el mundo del logo solar, convertido en un dragón de sabiduría. En tales momentos logoicos, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, quise saber algo sobre la vida del gran Kabir Jesús. Fue precisamente en ese instante cuando me vi a mí mismo convertido en Jesús de Nazaret, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa. Todavía recuerdo aquel instante en que fuera bautizado por Juan en el Jordán. Me vi dentro de un templo a las orillas de ese río. El precursor estaba vestido con hermosa túnica y al acercarme a él, mirándome fijamente, exclamó: «Quítate, Jesús, tu vestidura, porque voy a bautizarte». Pasé al interior del santuario y echando sobre mi cabeza el aceite de la unción y después un poco de agua, oró y yo me sentí transformado. Lo que siguió después fue maravilloso. Sentado en un salón vi 3 soles divinales. El primero era el azul del Padre, el segundo el amarillo del Hijo y el tercero el rojo del Espíritu Santo. He ahí los 3 logos, Brahma, Vishnu y Shiva. Al salir de aquel estado extático, al regresar a mi cuerpo físico,
Mi confusión fue tremenda. Yo Jesús de Nazaret, yo el Cristo, válgame Dios y Santa María, un mísero pecador, un gusano de lodo de la tierra que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias al Maestro, convertido así porque sí en Jesús de Nazaret. Bastante preocupado por todo esto, resolví volver a entrar en meditación y repetir la experiencia mística, cambiando únicamente el motivo de ella. Ahora, en vez de querer saber algo sobre la vida de Jesús, me interesé por Juan y el bautismo del Nazareno. Vino después el estado místico anterior. Abandoné todos los cuerpos suprasensibles y quedé nuevamente en el estado logoico. Una vez que ya volví a tal estado, fijé mi atención con mayor intensidad en Juan el Bautista, y he aquí que me vi entonces convertido en Juan, haciendo las cosas del precursor, bautizando a Jesús, etc. Al perder el éxtasis, al regresar al cuerpo físico, entonces comprendí que en el mundo de Logos, en el mundo del Cristo, no existe ningún tipo de yo superior ni de yo inferior. Es urgente que todos los aquí presentes comprendan que en el Cristo todos somos uno y que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Amigos míos, todo en este mundo en que vivimos pasa. Las ideas pasan, las personas pasan, las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el ser, y la razón de ser, del ser es el mismo ser. Distingan ustedes pues entre lo que es el yo y lo que es el ser. Pregunta, maestro, ¿de qué sustancia están hechas los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo? Señores y señoras, es indispensable que ustedes comprendan lo que es la mente y sus funciones. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre todavía no posee una mente individual, no la ha creado, no la ha fabricado. El cuerpo mental, propiamente dicho, solamente puede ser creado mediante las transmutaciones sexuales. Quiero que todos los aquí presentes entiendan que en el esperma sagrado existe el hidrógeno sexual Si-12. Indubitablemente el esoterista que no derrama el vaso de Hermes, que no eyacula el semen, de hecho origina dentro de su organismo maravillosas transmutaciones de la libido, cuyo resultado es la creación del cuerpo mental individual. El manas, la substancia mental propiamente dicha, se encuentra en el interior de cualquier sujeto, pero está desprovista de individualidad. Posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados que nunca han sido desconocidos para el budismo esotérico. Ruego al amable auditorio que me escuche seguir con paciencia el curso de mi disertación. Todos esos múltiples yoes, pendencieros y gritones, que en su conjunto forman el mí mismo, el sí mismo, están constituidos por substancia mental más o menos condensada. Ahora podrán explicarse ustedes los motivos por los cuales todo sujeto cambia constantemente de opiniones. Somos, por ejemplo, vendedores de casas y bienes raíces. Un cliente se acerca, platicamos con él, lo convencemos de la necesidad de comprarse una hermosa residencia. El sujeto se entusiasma y asegura en forma enfática que la compra es un hecho, que nadie podrá hacerlo desistir de su deseo. Desafortunadamente, después de unas cuantas horas, todo cambia. La opinión del cliente ya no es la misma. Otro yo mental controla ahora su cerebro, y el entusiasta yo que horas antes se había apasionado por la compra del inmueble es desplazado por el nuevo yo que nada tiene que ver con el negocio ni con la palabra empeñada. Entonces el castillo de naipes se va al suelo y el pobre agente de ventas se siente defraudado. El yo que jura amor eterno a una mujer mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. El yo que jura lealtad al movimiento gnóstico mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, y el sujeto se retira de la gnosis dejando a todos los hermanos del santuario confundidos y asombrados. Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente.
de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. Pregunta. Maestro, por todo en este planeta en que vivimos, los yoes hacen la vida llevadera, ya que es fácil comprender que si los disolvemos y nos apartamos de todo lo que son nuestros deseos, nuestra vida sería terriblemente triste y aburrida. ¿No es así? Respuesta. Distinguidos señores y señoras, la auténtica felicidad estriba radicalmente en la revalorización del ser. Es incuestionable que cada vez que el ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la auténtica felicidad. Desafortunadamente, la gente de hoy en día confunden el placer con la felicidad y gozan bestialmente con la fornicación, el adulterio, el alcohol, las drogas, el dinero, el juego, etc. El límite del placer es el dolor y toda forma de goce animal se transforma en amarguras. Obviamente la eliminación del ego revaloriza el ser, dando como resultado la felicidad. Desafortunadamente la conciencia, embotellada entre el ego, no entiende, no comprende la necesidad de la revalorización íntima y prefiere los goces bestiales porque cree firmemente que esa es la felicidad. Disuelvan ustedes el yo pluralizado y experimenten la revalorización del ser. Maestro, por todo lo antes expuesto, se nos antoja evidente e inaplazable la necesidad de formarnos un cuerpo mental para no tener tantas mentes. Respuesta. He escuchado la pregunta de un caballero y me apresuro a responderla. Ciertamente el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no posee mente individual, como ya lo dijimos en esta plática. En vez de una mente tiene muchas mentes y esto es diferente. Lo que estoy afirmando puede contrariar mucho a los pseudoesoteristas y pseudocultistas, plenamente convencidos de las teorías que han leído, las cuales aseveran que el homúnculo racional posee cuerpo mental. Permítasenos la libertad de disentir con tales aseveraciones. Si el animal intelectual tuviese mente individual, y si no poseyese realmente los diversos agregados mentales que le caracterizan, tendría continuidad de propósitos. Todo el mundo cumpliría su palabra. Nadie afirmaría hoy para negar mañana. El presunto comprador de bienes raíces volverá al otro día con el dinero en la mano después de haber empeñado la palabra y la tierra sería un paraíso. Crear el cuerpo mental y disolver el yo pluralizado es urgente cuando se quiere la auténtica revalorización del ser íntimo. Solo eso, solo tales revalorizaciones sagradas pueden otorgarnos la verdadera felicidad. Venerable maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que se confiesa, que hace obras de caridad a instituciones, que difunde los evangelios, que solamente tiene su esposa propia y demás virtudes, tenga también yoes? Distinguidos señores y señoras, séame permitido informarles que el yo se disfraza de santo, de mártir, de apóstol, de buen esposo, de buena esposa, de místico, de penitente, de anacoreta, de caritativo espléndido, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre los perfumes del templo se esconde el delito. A la sombra de la cruz también se adultera y se fornica. Y los criminales más abyectos asumen poses pietistas, figuras sublimes, semblanzas de mártir, etc. Es bueno saber que muchas gentes virtuosas poseen agregados psíquicos muy fuertes. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. En el abismo, en los 9 círculos dantescos, hay muchos místicos, anacoretas, penitentes que creen que van muy bien. No se extrañen pues ustedes de que también en el Averno existan sacerdotes ejemplares y devotos que le siguen. Pregunta. Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero que vive equivocado? Respuesta. Muy amigos míos, la pregunta del auditorio me parece muy interesante y me agrada dar respuesta. Recuerden que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Los malvados de todas las épocas han tenido buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su culpa murieron millones de personas en las cámaras de gas, o en los campos de concentración, o en los paredones de fusilamiento, o en inmundas mazmorras. Indubitablemente ese monstruo quería el triunfo de la gran Alemania y no ahorraba esfuerzos de ninguna especie en ese sentido. Nerón incendió a Roma en aras de su arte, con las místicas intenciones de hacer resonar la lira universalmente, y echaba a los cristianos a los circos romanos para que los leones los devoraran, con el anhelo de librar a su pueblo de lo que él consideraba una epidemia o un azote, el cristianismo. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a su semejante. Millones de cabezas cayeron en la guillotina durante la Revolución Francesa y los verdugos trabajaron con magníficas intenciones porque querían el triunfo del pueblo. Robespierre, lleno de magníficas intenciones, llevó a muchos inocentes al cadalso. No debemos olvidar lo que fue la Santa Inquisición. Entonces los inquisidores, con magníficas intenciones, condenaron a muchos infelices a la hoguera, al potro, al martirio. Quiero pues que ustedes, señores y señoras, comprendan que lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones, que pueden ser más o menos equivocadas. Los señores del karma en los tribunales de la justicia objetiva juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos. Maestro, ¿cuál es el procedimiento a seguir para liberarme de los defectos psicológicos que martirizan tanto nuestra mente? Respuesta. Honorable público, es urgente, inaplazable, impostergable, aniquilar el ego, reducirlo a cenizas en forma voluntaria y consciente si es que de verdad queremos evitar el descenso a los mundos infiernos. Quiero que ustedes sepan que en relación con la gente en convivencia con nuestros familiares o con los compañeros de trabajo, etc., los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido juiciosamente al análisis, a la meditación de fondo, con el propósito de ser comprendido en forma íntegra, unitotal. No basta comprender un defecto, hay que ir aún más hondo. Es indispensable autoexplorarnos, encontrar las íntimas raíces del defecto que hemos comprendido hasta llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos de inmediato y en milésimas de segundo capturar realmente el hondo significado del defecto comprendido. Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido algún error psicológico y hasta haber penetrado en su honda significación y sin embargo continuar con él en los distintos departamentos de la mente. No es posible quedar libre de tal o cual error sin la eliminación. Esta última es vital, cardinal y definitiva cuando se quiere morir de instante en instante, de momento en momento. Sin embargo, no es con la mente como podemos nosotros extirpar errores. Con el entendimiento podemos rotular nuestros diversos defectos psicológicos, poniéndoles distintos nombres, pasándolos de uno u otro nivel del subconsciente, escondiéndolos de sí mismos, juzgarlos, disculparlos, etc. Mas no es posible alterarlos fundamentalmente ni extirparlos. Se necesita de un poder superior a la mente. Necesitamos apelar a una potencia trascendental si es que de verdad queremos eliminar errores y morir en sí mismos aquí y ahora. Afortunadamente, tal poder superior se encuentra latente en todas las criaturas humanas. Quiero referirme al Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En plena cópula química podemos suplicar a nuestra Madre Divina particular elimine aquel error psicológico que no solamente hemos comprendido, sino que además hemos sentido su honda significación. Podéis estar seguros de que nuestra Madre Cósmica particular, empuñando la lanza de Eros, herirá de muerte al agregado psicológico
que personifica el error que necesitamos eliminar. Es precisamente con esta asta santa, emblema maravilloso de la energía creadora, el arma con el cual el Devi Kundalini eliminará de nosotros aquí y ahora el defecto que queremos aniquilar. Naturalmente, la eliminación de estos agregados se realiza en forma progresiva, pues muchos de ellos se procesan en los 49 niveles del subconsciente. Esto significa que cualquier defecto psicológico está representado por millares de agregados psíquicos que se gestan y desarrollan en los 49 niveles subconscientes de la mente. Alguien podría no ser fornicario en la zona intelectual y sin embargo serlo en la zona más profunda del subconsciente. Muchos místicos que fueron sumamente castos en el nivel meramente intelectivo y hasta en 20 o 30 niveles subconscientes, fracasaron en niveles más profundos cuando fueron sometidos a pruebas esotéricas. Alguien podría no ser ladrón en el nivel meramente racional y hasta en 48 niveles subconscientes y sin embargo serlo en el nivel 49. Así pues, los defectos son polifacéticos y sujetos muy santos pueden ser espantosamente perversos en los niveles más hondos de la subconsciencia. A través de las pruebas esotéricas, los iniciados se autodescubren. Los fracasos en las pruebas señalan, indican los diversos estados psíquicos en que nos encontramos. Pregunta: Venerable Maestro, ¿podría decirnos cómo podemos realizar estos trabajos los que estamos solteros? Distinguidos señores y señoras, la lanza de Eros, el asta santa, siempre puede ser manejada por Devi Kundalini, nuestra divina madre cósmica particular. Sin embargo, hay diferencia entre casados y solteros. Cuando el asta es manejada durante el trance sexual, tiene un poder eléctrico maravilloso muy superior. Cuando la lanza no es utilizada durante el trance erótico, posee un poder maravilloso pero inferior. El soltero, la soltera, puede también avanzar aunque su trabajo sea un poco más lento. Empero, casándose en el trabajo se hará más fuerte, más poderoso en el sentido completo de la palabra. Solteros y solteras pueden avanzar hasta cierto punto profundamente definido por la naturaleza. Más allá de ese límite no es posible avanzar sin la magia sexual. Capítulo 16. El diablo. Amigos míos, reunidos esta noche 18 de septiembre, año 1972, 10º año de Acuario, entramos en la segunda parte de nuestras disertaciones. Mucho se ha hablado sobre el diablo, bastante se ha escrito sobre este tema, pero son pocos los que lo han explicado realmente. El origen de este mito hay que buscarlo en las criptas iniciáticas del pasado y en las cavernas arcaicas. Reflexionemos por un momento en lo que es el sol. Incuestionablemente el astro rey nos ilumina y da vida. Sin embargo, hace contraste con las tinieblas. Cualquier mediodía, por resplandeciente que sea, tiene sus sombras. Ya bajo los frondosos árboles del camino solitario, ya dentro de las grutas de las montañas, o sencillamente tras de cualquier cuerpo móvil e inmóvil. Cada uno de nos proyecta su sombra, por aquí, por allá y acullá. Luz y sombras, en antítesis armoniosas, marcan un completo dualismo cuya extraordinaria síntesis es la sabiduría. Vamos ahora un poco más lejos, ahondemos en lo profundo, en lo ignoto de nuestro ser. Sabemos que más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, está el logoi interior, divinal. Incuestionablemente eso que es lo inefable, eso que es lo real, proyecta su propia reflexión, su sombra particular dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Indubitablemente, el sol íntimo de cada uno de nos tiene también su sombra, y ésta cumple una misión específica en el fondo mismo de nuestra propia conciencia. Obviamente tal sombra, tal reflexión logoica, es el entrenador psicológico, Lucifer, el tentador.
En el gimnasio psicológico de la existencia humana se requiere siempre un entrenador con el propósito de producir poderes, facultades, virtudes extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué forma podrían brotar en nosotros las virtudes si no existiese la tentación? Solo mediante la lucha, el contraste, la tentación y la rigurosa disciplina esotérica pueden brotar en nosotros las flores de la virtud. No es, pues, el diablo, ese personaje tenebroso creado por el dogmatismo de algunas sectas muertas y contra el cual el marqués de Merville lanzara todas sus anatemas. No es tampoco el diablo aquella entidad fabulosa que mereciera perdón, tal como escribió Giovanni Papini en su famoso libro titulado El Diablo, obra esta por la cual fue excomulgado el compasivo escritor. Bien sabemos todos que Giovanni Papini era el niño consentido del Vaticano. Sin embargo, fue descalificado en tiempos de Pío XII. Señores y señoras, Satanás, Lucifer, el diablo es algo más que todo eso. Es la reflexión de nuestro propio ser íntimo, en nosotros mismos y dentro de nuestra conciencia, aquí y ahora. Revisando viejas mitologías de los antiguos tiempos, venimos a evidenciar claramente que tal mito satánico fue divulgado en todos los rincones del mundo por los sacerdotes de la religión heliólatra o heliocéntrica, que antes fuera definitivamente universal. Recordemos que hubieron épocas en el pasado en que se levantaron por doquiera, en todos los lugares del planeta Tierra, templos al sol y al dragón. Entonces existieron los cultos dragonianos y los sacerdotes de la citada religión universal se decían a sí mismos hijos del dragón o sencillamente se calificaban de dragones. El símbolo del dragón fue tomado de aquellos reptiles voladores gigantescos que existieron en las épocas de la Atlántida y Lemuria. Resulta interesante que tal símbolo se haya usado para alegorizar a toda sombra del sol, a toda reflexión del astro rey, incluyendo el Lucifer íntimo particular de cada ser humano. En el Egipto de los faraones, el sol del mediodía, el sagrado sol absoluto, estuvo siempre simbolizado por Osiris, mientras su sombra, su reflexión, su Lucifer, se haya alegorizado por Tifón. En los misterios griegos, el sol espiritual, la estrella de Navidad, el demiurgo creador, fue siempre representado por Apolo, en tanto que su sombra, su Lucifer, su Satán, su reflexión divinal, se alegoriza definitivamente por Pitión. En el Apocalipsis de San Juan, el Cristo Sol resplandeciente se halla siempre simbolizado por Miguel, la divinidad guerrera, mientras su sombra cósmica es personificada por el dragón rojo. En la Edad Media se alegorizaba al Logos con la personalidad de San Jorge, mientras su sombra se simbolizaba por el dragón. Observemos lo que es Bel y el dragón, el sol y su sombra, el día y la noche. No es pues el diablo ese personaje que algunas sectas muertas han sentado en un trono de ignominia para atemorizar a los débiles. Con justa razón, Goethe pone en boca de su Dios aquella frase con que se dirigiera la divinidad a Mefistófeles: de todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres. Mucho se ha dicho sobre el mito satánico y algunos suponen que el mismo llegó al mundo occidental desde la tierra de Egipto. No negamos en forma alguna la llegada a la tierra de los faraones de muchos dioses solares con sus correspondientes dragones provenientes del Indostán. Tampoco negamos que la alegoría de Osiris y Tifón se hubiese representado en la vieja Europa. Sin embargo, vamos más lejos.
Tenemos derecho a pensar en los hiperbóreos y en sus cultos solares junto con sus dragones e infiernos. No fue la India prevédica exclusivamente la única que enviara al Egipto sus dioses solares y sus cultos. Fuera de toda duda, la Atlántida sumergida también dejó en el país de Sais y en las orillas del Nilo arcaicos cultos al sol y a sus dragones. Vencer al dragón, matar el dragón, es urgente cuando uno quiere ser tragado por la serpiente, cuando uno desea convertirse en serpiente. Esto significa salir triunfante en todas las tentaciones puestas por el dragón, salir victorioso, eliminar el ego, desintegrar todos los agregados psíquicos que lo componen, reducir a polvareda cósmica todos los recuerdos del deseo, etc. Indubitablemente, después de haber sido devorados por la serpiente, nos transformamos en serpientes. Más tarde el águila, el tercer logos, el archihierofante y el archimago, nuestro real ser, el maestro secreto, se traga a la serpiente. Entonces nos convertimos en serpientes emplumadas, en el Quetzalcóatl mexicano, en el Mahatma y la obra queda realizada. Al llegar a estas alturas trascendentales del ser, a estas revalorizaciones íntimas, la reflexión del logos, su sombra particular dentro de nosotros mismos, el diablo, vuelve al logos, se mezcla con él, se fusiona con él, porque en el fondo él es él. Pregunta: Maestro, si debo olvidar hasta los recuerdos del deseo, ¿cuál estímulo voy a utilizar para mi trabajo en la fragua encendida de Vulcano? Respuesta: con el mayor placer daré respuesta a esta pregunta que sale del auditorio. Las Sagradas Escrituras afirman en forma enfática que primero es lo animal y después lo espiritual. Indubitablemente, cuando se comienza el trabajo en la forja de los cíclopes, ha de necesitarse el deseo, uste en sánscrito, porque todavía no se han realizado las profundas revalorizaciones del ser. Sería imposible exigirle a los principiantes Maituna, sexología trascendental, sexo yoga o kundalini yoga con exclusión radical del deseo. Sin embargo, más tarde, con la disolución del yo psicológico, es incuestionable que tal factor, deseo, resulta innecesario. ¿Motivo? Eliminado todo agente animal subconsciente, el deseo no puede existir radicalmente. Al llegar a estas alturas trascendentales del ser, podemos trabajar en la novena esfera exclusivamente con la fuerza de Eros, con el poder del hidrógeno sexual Psi-12, con la electricidad trascendente de los zoospermos. Así pues, amigos míos, en última instancia, el deseo no es indispensable para el trabajo en la fragua encendida de Vulcano. Pregunta: querido maestro, siendo Satán la reflexión de Dios y por lo tanto siendo Satán amor, ¿no sería incongruente decir que el ego es satánico? Respuesta: distinguido caballero, amigos, señoras, recordad que existen dos tipos de tinieblas. A la primera la denominaremos oscuridad del silencio y del secreto gusto de los sabios. A la segunda la calificaremos de oscuridad de la ignorancia y del error. Obviamente la primera es la superobscuridad. Indubitablemente la segunda es la infraoscuridad. Esto quiere decir que las tinieblas se bipolarizan y que lo negativo es tan solo el desdoblamiento de lo positivo. Por simple inducción lógica, los invito a comprender que Prometeo, Lucifer, encadenado a la ruda roca, sacrificándose por nosotros, se sometió a todas las torturas. Aunque sea el fiel de la balanza, el dador de luz, la medida y el peso, el guardián de las 7 mansiones, que no deja pasar sino aquellos que han sido ungidos por la sabiduría, que portan en su derecha la lámpara de Hermes.
se desdobla inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica, en esos agregados psíquicos siniestros que componen nuestro yo y que han sido debidamente estudiados por el esoterismo tántrico budista. Con esta explicación, señores, considero que ustedes han entendido mis palabras. Pregunta. Maestro, la práctica del Maituna Yoga existe desde el tiempo inmemorial, porque en la India Vedanta se ofrece a la vista del público estímulos eróticos complejos como bajos relieves de los templos mismos. Me parece que estos estímulos hacen la práctica del Maituna todavía más difícil. Respuesta. Con el mayor placer voy a dar respuesta precisa a la pregunta que un distinguido caballero esoterista ha formulado con entera claridad. Ciertamente en el Kama Kalpa, Indostán, aparece una fotografía tántrica de una escultura sagrada existente en un templo antiquísimo. Quiero referirme ahora en forma enfática a tal obra de magia sexual. Si observamos cuidadosamente la fotografía del citado libro hindú, veremos una mujer en Siddharsana. Su cabeza se halla hacia abajo, sus piernas hacia arriba, con la particularidad de que éstas no se encuentran en la figura del loto, sino abiertas a derecha e izquierda, aunque las rodillas se doblen, quedando la parte inferior y las piernas en forma horizontal. La cabeza se sostiene sobre las manos y antebrazos, tal como se conoce esta asana sagrada en el mundo de la yoga. Lo más interesante es lo siguiente. Un mago prácticamente sentado entre sus piernas con el falo introducido forzadamente dentro del útero practica el maituna. Indubitablemente aquella mujer tántrica no podría sostenerse en tal posición con la cabeza hacia abajo si dos mujeres más no la ayudasen a derecha e izquierda. Allí se ve claramente a un par de jóvenes mujeres ayudando a sostener el cuerpo de la yogina. Estas mujeres auxiliares, semidesnudas, sienten terrible lujuria y esto se adivina claramente en sus ojos. El mago goza acariciando los pechos de la una y de la otra, en tanto mantiene su falo conectado con el yoni femenino. Indubitablemente esta práctica tántrica complicada y difícil entre cuatro personas resulta innecesaria y es rechazada totalmente por la fraternidad universal blanca. No está de más recordar al auditorio que estas complicadas prácticas sexuales realizadas entre más de dos personas corresponden ciertamente al tantrismo negro, y esto lo podemos evidenciar cuando estudiamos las siniestras enseñanzas del clan del Dakdukpa en la iglesia de sacerdotes de Capacete Rojo, región de los Himalayas, Tíbet oriental. Es obvio que los adeptos de la iglesia amarilla, tántricos blancos o verdaderos Urvaretas yogis, solo practican el Saha Maituna de acuerdo con los mandatos de la iglesia gnóstica, unión sexual de esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. Así pues, los actos sexuales o Maituna entre más de dos personas, tal como ha sido ilustrado por el Kama Kalpa, es incuestionablemente magia negra. Obviamente el tantrismo izquierdo es diferente del tantrismo blanco, y esta ilustración del Kama Kalpa es manifiestamente siniestra y tenebrosa. Jamás podría ser aceptado por la iniciación tantra blanca de la iglesia amarilla budista. No hay duda de que las asanas múltiples de tántricos negros, en vez de despertar el Kundalini o prana sagrado para hacerlo subir por el canal medular, estimula y desarrolla el abominable órgano kundartiguador, convirtiéndose entonces el aspirante en una personalidad tenebrosa, en un mago negro de la peor especie. No desconocemos el Kama Sutra y el Kama Kalpa. Desafortunadamente el primero ha sido adulterado en forma vergonzosa para darle circulación en el mundo occidental. Y en cuanto el segundo está manchado con tantras negros o sadhanas de bonzos y dukpas. Que se corroboren mis afirmaciones, que se verifiquen claramente, previo estudio de cánones budistas y libros secretos ocultos en criptas subterráneas del Asia Central. Como quiera que soy un adepto y que estoy en contacto directo con los maestros de la logia blanca, tales como Kutumi, Moria, Hilarión, etc.,
Es claro que puedo hacer estas aclaraciones en forma completamente consciente y precisa. Pregunta. Maestro, ¿cómo podríamos diferenciar cuando actúa en nosotros Lucifer y cuando actúa el ego? Respuesta. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a esta pregunta. Hemos hablado ya claramente sobre la superoscuridad luciferina y sobre la infraoscuridad de la ignorancia y del error. Lucifer, el tentador, el gran entrenador del gimnasio psicológico de la existencia, trabaja tentándonos, y estas impresiones internas suelen polarizarse negativamente o fatalmente mediante la actividad egoica. Indubitablemente, solo mediante la autorreflexión serena y la meditación interior profunda podemos hacer clara diferenciación entre las impresiones internas luciferinas directas y las impresiones egoístas bestiales. Normalmente las gentes de conciencia dormida no están debidamente preparadas para hacer tal diferenciación de impresiones. Esto requiere mucho entrenamiento psicológico. Pregunta. Maestro, al diablo se le alegoriza siempre con el tridente. ¿Tiene algún significado especial este símbolo? Respuesta. Esta pregunta del auditorio me recuerda el tridente de la mente que usan los brahmanes del Indostán y Pakistán. Sin embargo, nosotros vamos más lejos. Llegamos a las tres fuerzas primarias del universo, alegorizadas por el tridente. Es claro que venciendo al dragón podemos cristalizar dentro de nosotros mismos a estas tres fuerzas, y entonces nos convertimos de hecho en verdaderos dioses solares. ¿No es acaso el dragón la reflexión del sol? Comprended entonces lo que significa el tridente. Pregunta. Querido maestro, el trabajar con Lucifer en la novena esfera para eliminar el ego, ¿estamos haciéndolo con las fuerzas tanto positivas como negativas de Lucifer? Respuesta. Distinguido caballero, señoras, obviamente Lucifer es escalera para bajar y escalera para subir, y poder trabajar y disolver el ego en el laboratorio de la alquimia sexual. Indubitablemente, solamente mediante el fuego luciferino podemos reducir a cenizas las cristalizaciones negativas de nuestra psiquis, los elementos infrahumanos, los agregados psíquicos, infelices desviaciones del poder luciférico. Es así, amigos, como el FOA trascendente, la electricidad sexual, el poder maravilloso del Cristo Lucifer, redime, trabaja, desintegra lo inútil a fin de liberar la esencia, la conciencia, el Buddhata. Capítulo 17. El dragón de las tinieblas. Amigos míos, reunidos esta noche después de la Navidad 1972, vamos a platicar un poco sobre el dragón de las tinieblas. Recuerden ustedes que estas enseñanzas constituirán el mensaje navideño 1973-1974. Indubitablemente la cuestión esta del diablo inquieta a la opinión pública y se hace necesario aclarar, indicar, señalar con precisión el crudo realismo satánico. Francamente yo no creo en el diablo, ese de las religiones dogmáticas, y pienso que ustedes tampoco aceptarían ese fetiche del clero profano. Es obvio que en la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transalpiniana, existió en la tierra de Mu un reptil volador de tipo más bien neptuniano y lleno de escamas. Los caldeos quisieron siempre simbolizar a las tinieblas de la noche, a la reflexión de Logos en el universo y dentro de cada uno de nosotros con el famoso anfibio Atlante. Elena Petronila Blavatsky conceptúa que tal criatura es Makara, el 10º signo del zodiaco. Sin embargo, nosotros vamos un poco más lejos en este punto, porque estoy firmemente convencido de que esa misteriosa criatura específicamente es de tipo completamente neptuniano. En todo caso, el escamoso, el reptil volador de los caldeos, fue tomado más tarde por los judíos y, repito, por los cristianos. Lo más lamentable de esta cuestión es que tal alegoría o símbolo
haya sido convertido en la figura esa, espantosa y horripilante del diablo ortodoxo. Conviene ahora recordar a la secta gnóstica de los naasenios, adoradores de la serpiente. Los adeptos de tal orden simbolizaron al dragón o reflexión del logos con la brillante constelación de 7 estrellas. Quiero referirme en forma enfática, clara y precisa a la constelación del dragón. Algunos suponen que Juan, el vidente del Apocalipsis, es el autor de tal alegoría. Tal suposición es de hecho equivocada, porque el dragón es de Neptuno, de la magia atlante. Resaltan las 7 estrellas de la constelación del dragón en la mano de Alfa y Omega, aquel verbo del Apocalipsis que apareciera a Juan. Es pues el dragón, el Lucifer, Prometeo, Satán o el diablo, en su aspecto superior, el mismo Logos, el nacido por sí, el Aja hindú. En su aspecto inferior es el dragón o diablo esotérico, auténtico y legítimo, diferente al de la ortodoxia dogmática. Todo hierofante, todo verdadero autorrealizado es un dragón de sabiduría. Quiero pues, amigos míos, que comprendáis lo que es ese fetiche dogmático o diablo fantástico ortodoxo y lo que es realmente la reflexión del Logos, la sombra de Dios dentro de cada uno de nosotros, el diablo real o Lucifer o Prometeo sagrado. Siento que hay algo de resistencia en el fondo de vosotros, en vuestra propia subconsciencia, debido a la educación recibida y a las ideas equivocadas que hasta la fecha todos vosotros tenéis sobre el diablo. No me sorprende en modo alguno este prejuicio que condiciona vuestro intelecto. Os enseñaron a creer en un diablo terrible, sentado en un trono de ignominia, con un tenedor de acero en su diestra, dominando el mundo entero. Y ahora es claro que al escuchar mis palabras, al deciros que el diablo de las sectas dogmáticas es una mera fantasía que no existe y que lo que verdaderamente sí existe es el diablo de la buena ley, la sombra del sol espiritual dentro de cada uno de nosotros, la sombra de la noche por oposición al día, la sombra de los árboles en la vera del camino, etc. Es obvio que os conmueve y hasta sorprende, pero sin dejar ese recelo propio de una falsa creencia que os inculcaron desde los primeros años de la infancia. ¿Cómo podría ser mala la sombra del eterno Dios viviente? Reflexionad en esto un poco, por favor. En el Museo Británico hay una representación del escamoso, por cierto, bastante interesante. También existe en el citado museo una pintura arcaica antiquísima, donde aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal, el manzano del Edén. Resulta interesante que cerca a ese árbol se ve en la pintura a Adán y Eva, el hombre y la mujer, intentando atraer a las manzanas con el propósito de devorarlas. Tras el tronco de aquel árbol está el dragón serpiente y en lo alto, en las nubes, aparecen algunos seres maldiciendo al árbol, viva representación de todo clero exoterista o profano, desconocedor de los misterios sexuales. No cabe duda de que los dos seres humanos, hombre y mujer, están pues ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente dragón es el iniciador, y esto hay que saberlo entender profundamente. Voy a explicarles francamente. Voy a decir lo que es todo esto, para que vosotros entendáis y marchéis con firmeza por el camino estrecho y difícil que conduce al iniciado hasta la liberación final. Incuestionablemente, la serpiente es el fuego sexual que debe ascender por el canal medular espinal de grado en grado hasta el cerebro. Naturalmente, tal elemento ígneo posee poderes extraordinarios y cuando sube por la espina dorsal nos transforma radicalmente. En cuanto al dragón, indubitablemente es el entrenador psicológico más extraordinario que cada uno de nosotros carga dentro. El divino Daimón, citado tantas veces por Sócrates,
la sombra misma de nuestro espíritu individual, nos mete en tentaciones con el propósito de entrenarnos, educarnos. Solo así es posible que broten en nuestra psiquis las gemas preciosas de las virtudes. Ahora me pregunto y pregunto a ustedes, ¿dónde está la maldad de Lucifer? Los resultados son los que hablan. Si no hay tentación, no hay virtudes. Cuanto más grandes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo importante es no caer en tentación, y por eso debemos rogar al Padre diciendo, no me dejes caer en tentación. Vistos pues estos dos aspectos que se esconden tras del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegamos a la conclusión lógica de que el dragón y la serpiente, o la serpiente dragón, para hablar en síntesis, es fuera de toda duda el gran iniciador práctico. Muchas veces hemos dado la clave y no nos cansaremos de repetirla hasta la saciedad. Conexión del falo y del útero sin eyaculación del semen. Solo así se pone en marcha el fuego sagrado del sexo que, elevándose por el canal medular espinal de grado en grado, de vértebra en vértebra, viene por último a transformarnos radicalmente. Que el dragón nos tienta durante el trabajo es su deber. Él debe volvernos fuertes. Él debe educarnos en el gimnasio sexual. Él debe convertirnos en atletas de la magia sexual. Mucho más tarde, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes debe tragarnos y entonces nos convertimos de hecho en serpientes. Sin embargo, antes de ese acontecimiento extraordinario, antes de ese banquete del fuego serpentino, debemos vencer al dragón, es decir, debemos salir victoriosos en la tentación. Al fin, el escamoso Lucifer, la sombra del Eterno, la reflexión íntima de nuestro verdadero ser divino, volverá a él, se fusionará con él, resplandecerá en él. Al llegar a estas alturas podremos exclamar con los antiguos iniciados, yo soy un dragón, yo soy él, él, él. Pregunta, maestro, ¿el divino Daimón solo nos tienta en el trabajo del sexo o también en el trabajo de la disolución del ego? Respuesta. Distinguida dama, es urgente que usted entienda que la raíz del ego se encuentra en el abuso sexual, en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio. Si a un árbol le quitamos sus raíces, es claro que este último muere. Algo semejante acontece al ego. Desafortunadamente, Lucifer debe educarnos en el sexo. Allí debe someternos a un entrenamiento riguroso mediante las más severas tentaciones. Es claro que si allí, en el sexo, salimos victoriosos, la desintegración del ego se precipita inevitablemente. No quiero decir con esto que todos los defectos psicológicos no deban ser trabajados con el propósito de reducirlos a cenizas. Únicamente estoy poniendo cierto énfasis en la cuestión sexual por tratarse de que en la fornicación está el pecado original. Pregunta. Venerable Maestro, he oído decir que en algunos de los evangelios el gran Kabir Jesús dijo, hijos de Satán sois, mas no hijos de Dios. ¿Podría explicarnos esto? Respuesta. Distinguido caballero, escucho su pregunta y con el mayor placer me apresuro a responderle. Obviamente todos somos hijos del dragón, de Satán, del diablo, de las tinieblas. Si alguien quiere hacerse hijo de Dios, debe vencer al dragón, al tentador, al escamoso. Entonces nos habremos convertido en hijos de Dios y en dragones de sabiduría. Sin embargo, el gran Kabir Jesús no maldijo jamás a su sombra. En ninguno de los 4 evangelios se ha dicho que Jesús hubiese extendido su diestra para maldecir a su propia sombra. Queda pues aclarado que Satán, cuando Jesús el gran sacerdote gnóstico fue tentado por Satán, solo exclamó, Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, y a Él solo obedecerás. Queda pues aclarado que Satán, Lucifer Prometeo, debe obedecer a Dios. Su deber es tentar al iniciado. Absurdo sería que la sombra del Eterno tentara al Eterno, o en otras palabras, que el diablo tentara a Dios. Se ve claramente por las palabras del gran Kabir Jesús que Lucifer es el ministro del Altísimo, el guardián de las 7 mansiones, el siervo de la divinidad. Quienes anatemizan a la sombra del eterno Dios viviente, obviamente están anatemizando al Dios mismo, porque Dios y su sombra son uno. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿no será que ese diablo de la ortodoxia dogmática con sus cuernos, cola y trinche en realidad existe como una representación de los agregados psíquicos que constituyen el ego? Respuesta. Distinguido caballero, ya dije en pasadas pláticas que debemos hacer una clara diferenciación entre lo que es el divino daimón y lo que es el ego. Indubitablemente el ego en sí mismo, con todos sus agregados psíquicos, es luz astral pervertida, mente maligna, nada tiene que ver con Lucifer.
es más bien la antítesis de él, su opuesto fatal. Pregunta. Entiendo, maestro, que son totalmente diferentes el divino daimon y el ego, pero como este está formado por los diablos rojos de Set, creo que el diablo que todos conocemos del tridente bien podría representar al ego. ¿No lo cree usted así? Respuesta. Distinguido caballero, el trasfondo de su pregunta está equivocado, se fundamenta en un error, en un prejuicio. No sé por qué, señores y señoras, se ha querido convertir a un reptil volador de la antigua Atlántida en un fetiche maligno. No me parece pues correcto que tal error sirva de basamento a una pregunta. No estoy de acuerdo en que un pobre anfibio inocente tenga forzosamente que representar a la perversidad del ego. Que tal reptil simbolice la sombra del Eterno, estoy de acuerdo, pero que alegorice nuestros defectos psicológicos, francamente me parece incongruente. Bien podríamos alegorizar al ego en cualquier otra forma. Recordemos a las tres furias clásicas, o a la medusa, etc. Con tales figuras clásicas podríamos simbolizar al ego y a sus agregados psíquicos. Pregunta. Maestro, la religión católica, por ejemplo, no pone al dragón como diablo, sino que lo representa como un hombre con cuernos, cola, pezuña y tridentes. ¿Qué me dice usted de esto? Respuesta. Aquí en el auditorio veo una dama que ha hecho una pregunta muy interesante y es claro que voy a responderle con toda claridad. Señoras y señoras, el diablo este de la religión católica no es más que una desviación del mismo dragón pictórico de los caldeos, inspirado en un pobre reptil volador del continente Atlante. Los invito a comprender que ese inocente animal fue pintado más tarde en forma de dragón y por último en la más reciente figura del fetiche ese de pezuñas, cuernos y alas negras que tanto atemoriza a los ignorantes. Es necesario desechar la ignorancia, inquirir, indagar, estudiar. Pregunta. Venerable maestro, cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que realmente significa el mal y qué es lo que significa el bien? Respuesta. Esta pregunta que sale del auditorio me ha parecido muy interesante y siento agrado en contestarla. Amigos, quiero que ustedes sepan que bien, en el sentido más objetivo de la palabra, es todo aquello que hacemos conscientemente y de acuerdo con la ley, y que malo es todo aquello que después de hecho, nos produce remordimiento. Pregunta. Maestro, hay mucha gente que aunque haga mal, esto no le produce remordimiento. ¿Podría decirnos por qué? Respuesta. Distinguida dama, su pregunta merece examinarse detenidamente. Ante todo, ¿qué es el remordimiento? Si los aspectos trascendentales de nuestro ser íntimo se enfrentan ante nuestro propio logos o ante el sagrado sol absoluto, entonces podemos verificar por sí mismos los errores psicológicos de las partes inferiores de nuestra psiquis, y esto nos produce remordimiento. Normalmente el citado proceso, lo que acabo de decir, se realiza en todos los seres normales, aunque estos en el mundo físico lo ignoren radicalmente. De todas maneras sienten remordimiento después de una mala acción. Muy distinto es la suerte de los decididamente perversos. Estos últimos, como quiera que ya se han alejado demasiado del sagrado sol absoluto, debido a sus maldades, es claro que en sus fueros íntimos ya no se realizan tales procesos y por lo tanto el remordimiento se hace imposible. Pregunta. Maestro, ¿nos ha explicado usted que el dragón de las tinieblas, en síntesis, es el gran entrenador en el gimnasio de la vida y al cual hay que vencer para crear las virtudes? Pero ¿cómo al vencer al dragón lo que estamos haciendo es decapitando el ego? Y como en este proceso tiene importancia primaria el trabajo con la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que indudablemente es nuestra divina madre, no puedo evitar el relacionar el dragón de las tinieblas con nuestra divina madre, o sea, Devi Kundalini. ¿Es esto incongruente? Respuesta. Escucho la pregunta y voy a dar respuesta a ella con el mayor placer. Señoras y señores, vuelvo a traer a colación en estos instantes la pintura caldea del Museo Británico. Tras del árbol de la ciencia del bien y del mal aparece el dragón serpiente, es decir, el gran iniciador efectivo y práctico. Obviamente el dragón solamente respeta a la serpiente y esto es incuestionable. Se dice que tenemos que vencer al dragón o matar al dragón, simbólica afirmación de la victoria en la tentación.
Conforme somos entrenados y educados, conforme las gemas preciosas de las virtudes van resplandeciendo en el fondo de nuestra alma, el ego se va disolviendo y esto es irrebatible, irrefutable. En todo caso hay que vencer al dragón para ser devorados por la serpiente. Dichoso aquel que se convierte en serpiente. Pregunta. Maestro, ¿podría el dragón interior drásticamente realizar un milagro? Por ejemplo, hacer algo espectacular con el propósito de corregir a alguien. Respuesta. Amigos míos, me viene a la memoria en estos momentos un relato, por cierto, bastante interesante de un hermano gnóstico de Costa Rica. Nos dice el narrador que en un pueblo de su país sucedió un caso insólito e insospechado. Trátase de una mujer prostituta. Esta se embriagaba incesantemente con toda clase de bebidas alcohólicas y en medio de su borrachera exclamaba: yo me echo 10 o 15 hombres al día y todo hombre que se atraviese en el camino me lo echo, y si el diablo se me atravesara también me lo echaría. Sucedió que en cierta ocasión un marino llegó a sus puertas, el cual tenía hermosa presencia. La mujer aquella no tuvo inconveniente alguno en revolcarse con él en el lecho de Procusto. Después de la fornicación, aquella mujer sentada a la puerta del lenocinio dirigió sus miradas a la calle. De pronto el mancebo desde adentro la llamó diciéndole: tú no me conoces, vuélvete y mírame para que me conozcas. La infeliz, obedeciendo las indicaciones del amante, se levantó para dirigirse otra vez al interior de la abominable recámara y luego, mirando a aquel que había sido su instrumento de placer, vio algo horripilante, terrible, tenebroso. El escamoso, disfrazado con la forma aquella que le dieran los ortodoxos del catolicismo romano, la miraba fijamente a tiempo que un fuerte olor a azufre llenaba el lugar. La mujerzuela no pudo resistir y cayó en el piso privada, a tiempo que daba algunos alaridos muy agudos. Los vecinos, al escuchar tales gritos, vinieron a auxiliarla, pero el olor a azufre los hizo huir despavoridos. Más tarde, la infeliz, después de haber relatado en el hospital lo sucedido, moría al tercer día. Se la llevó el diablo. Cuenta el narrador que aquel olor a azufre persistió por algún tiempo en el lenocinio y que las gentes evitaban por tal motivo pasar por la calle donde estaba esa casa. Analizando juiciosamente tal relato, descubrimos prácticamente una operación de asepsia moral, un método de urgencia tomado por el propio Lucifer interior para esa mujer. No hay duda de que su Dios íntimo ordenó a su sombra, a su Lucifer, a su dragón particular interior materializarse en esa forma, delante de la infeliz, hacerse visible y tangible ante ella y hasta copular con ella. Obviamente su divino sol íntimo no podría haber realizado tal cópula, tal aparición, pero su sombra particular, como quiera que está polarizada negativamente con respecto a la luz positiva, resulta palmario y manifiesto que sí pudo realizar concretamente todo esto. El resultado será más tarde maravilloso. La infeliz aquella desencarnó llena de terror y cuando vuelva a reincorporarse, cuando renazca en este mundo, cuando tome un nuevo cuerpo, es muy difícil que pueda volver a la prostitución. Le ha quedado en la conciencia ese terror, ese shock psíquico. Lo más seguro es que en su futura existencia se resuelva a seguir por el camino recto, por la senda de la castidad. Así es como el dragón puede trabajar y operar drásticamente en un momento dado. Capítulo 18. Criptas subterráneas. Veo hoy con alegría un grupo muy selecto de visitantes gnósticos que vinieron a México después de haber asistido al Congreso Gnóstico Internacional en la República de San Salvador. Vamos a continuar con nuestras pláticas y espero que todos vosotros saquéis de ellas los mayores beneficios. Después del preámbulo vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa. En la Caldea antigua y en el Egipto existieron catacumbas maravillosas, criptas subterráneas donde se cultivaron los misterios. No está de más recordar las criptas de Tebas y Memphis. Incuestionablemente, las primeras fueron todavía más famosas. Desde el lado occidental del Nilo existieron en aquellos tiempos largos pasadizos profundos que llegaban hasta el desierto de Libia.
En tales criptas se cultivaron los secretos relacionados con el Ku Klux Ananques, el ciclo inevitable, el círculo de la necesidad. En instantes en que platicamos esto me viene a la memoria el templo de las serpientes en San Juan de Teotihuacán. El investigador esoterista podrá ver allí en detalle, esculpida en roca, la serpiente cascabel, y lo más asombroso de todo esto es que junto a la víbora sacra de los misterios aztecas resalta también labrado en piedra viva el caracol. Variados caracoles de lado y lado de la sierpe divinal resplandecen hermosamente. No hay duda de que en las criptas subterráneas de Caldea, Tebas y Menfis se cultivara realmente la sabiduría de la serpiente. Es también muy notorio el estudio trascendental del ciclo inevitable o círculo de la necesidad que, en forma espiraloide o de caracol, se procesa durante la manifestación cósmica. Vean ustedes, queridos hermanos gnósticos, que esta noche me acompañan, la íntima relación que existe siempre entre la serpiente y el caracol. Reflexionad por un momento en el profundo significado que ambos, serpiente y caracol, poseen intrínsecamente. Obviamente la serpiente es el poder sexual trascendente, el poder maravilloso que nos trae la existencia, la fuerza que origina toda la vida. Cualquier esoterista auténtico sabe muy bien que el poder serpentino sexual en todo el universo tiene poder sobre los tahuas y por ende sobre los elementales de la naturaleza. El poder serpentino universal origina infinitas creaciones. Devi Kundalini crea el cuerpo mental, el astral, el etérico y el físico. Ahora bien, Maha Kundalini, o en otras palabras, la madre cósmica, la madre naturaleza, ha creado todo el universo, o ha tomado la forma del mundo. Obviamente ha realizado también todos sus procesos sobre la base de la línea espiraloide, tan vivamente alegorizada por el caracol. Cualquier progreso interior, todo desarrollo íntimo, se basa en la espiral de la vida. Nosotros pues, hablando ya en forma personal, podemos decir que cada uno de nosotros es un mal caracol entre el seno del Padre. A cada alma se le otorgan o asignan 108 existencias para su autorrealización, y estas se procesan en espiras ya más elevadas, ya más bajas. He ahí el caracol. Mas ahondemos un poco más, queridos hermanos, que esta noche asisten a nuestra plática. Vamos a estudiar el Ku Klux Ananques, el ciclo inevitable o círculo de la necesidad. Muy interesante resulta el hecho concreto de que tal tema tan profundo solo se estudiara en esas criptas subterráneas. Indudablemente esta es la misma doctrina de la transmigración de las almas que más tarde enseñara el Avatara Krishna en el Indostán. Sin embargo, es notorio que el Ku Klux Ananques egipcio fuera todavía más específico. Ya hemos dicho mucho, ya hemos afirmado en estas pláticas lo que es el descenso a los mundos infiernos. Hemos puesto cierto énfasis al decir que, cumplido el ciclo de las 108 vidas que se le asignan a cada alma, si no nos hemos autorrealizado, entramos en los mundos infiernos. Obviamente en esas regiones sumergidas involucionamos espantosamente hasta llegar al 9º círculo, situado en el corazón del mundo. Allí se desintegran los perdidos, se reducen a polvareda cósmica. Después de la muerte segunda, y esto es cosa que ya hemos dicho en todas nuestras pasadas pláticas, el alma o las almas fracasadas resurgen, salen otra vez a la luz del sol para recomenzar la jornada, empezando una nueva evolución que ha de iniciarse inevitablemente desde el escalón más bajo, que es el reino mineral. Lo interesante del Ku Klux Ananques egipcio son precisamente las especificaciones, los diversos análisis y síntesis.
Lo interesante del Kuklos Anankes egipcio son, precisamente, las especificaciones, los diversos análisis y síntesis. Es claro que hay que tener en cuenta el rayo en que se desenvuelve cada esencia que brota del abismo y por ende su línea de desenvolvimiento particular. Variadas son las familias vegetales, variadas las especies animales, distintos los elementos minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Los rectores de la naturaleza no podrán hacer pasar a todas las esencias que han brotado del abismo por un mismo elemento mineral, ya sea este hierro, cobre o plata, etcétera, o por una determinada familia vegetal o a través de determinada especie animal. Los gurús devas tienen que distribuir la vida sabiamente, porque algunas esencias pueden vivir en el hierro, otras en el cobre, otras en la plata, etc. No todas podrían pasar por el mismo elemento mineral. Las familias elementales vegetales están muy bien organizadas en el mundo etérico y no todos los elementales podrían ser pinos o hierbabuenas de menta. Cada familia vegetal es diferente. Hay plantas lunares, mercurianas, venusinas, solares, marcianas, jupiterianas, saturninas, etcétera, etcétera, etcétera. Las esencias, de acuerdo con su rayo de creación cada una, tendrá que relacionarse con tal o cual departamento vegetal y solucionar todo esto, saberlo distribuir. Es algo que corresponde a los rectores de la naturaleza. Las especies animales son variadísimas y sería absurdo reincorporar a determinadas esencias en organismos animales que no se corresponden con su rayo de creación. Ciertas esencias pueden evolucionar en el reino de las aves, otras en los cuadrúpedos, otras entre los peces del inmenso mar. Los rectores de la vida deben saber, pues, manejar estas corrientes elementales sabiamente para evitar confusiones, anarquías, destrucciones innecesarias. Por último, la entrada de las corrientes de vida en el reino de los humanoides racionales es muy delicada. Se necesita mucha sabiduría para evitar catástrofes. Vean ustedes, pues, lo que es esta doctrina de la transmigración de las almas, estudiada a fondo por los egipcios. Wotan nos habla también de un agujero de sierpe, en el cual él tuvo la dicha de haber penetrado. Es notoria la relación entre este agujero de sierpe o culebra, mencionada por Wotan aquí en México, y las criptas de Egipto y Caldea. Este tal agujero de culebra o de sierpe no es más que una caverna subterránea, una cripta de misterios, donde este gran iniciado entró triunfalmente. Dice Wotan que él pudo penetrar en ese agujero de sierpe dentro del interior de la tierra y llegar hasta las raíces del cielo, porque él mismo era una sierpe, una culebra. Los druidas de la región celta británica en Europa también se llamaban a sí mismos serpientes. No está de más recordar el Karnak egipcio y el Karnak británico, símbolos vivientes del monte de la serpiente. No hay duda que ustedes, mis amigos visitantes, ya saben muy bien lo que es la serpiente, ya tienen tal información. Por eso no me parece, pues, que esta noticia sea nueva. Los indostanes hablan claramente sobre la serpiente. Se trata de un poder eléctrico sexual maravilloso, el fuego sagrado que se halla oculto en cada uno de nosotros. Es indudable que este poder ígneo o poder serpentino parece una culebra realmente. Así la ven los clarividentes. Desde el punto de vista anatómico oculto, podría afirmarles a ustedes en forma enfática que parece una sierpe de fuego enroscada 3 veces y media dentro del centro magnético del coxis, base fundamental de la espina dorsal. A veces
Temo que no me han entendido, mas sé que ustedes han leído mis libros y por eso en modo alguno puede extrañarles las enseñanzas que esta noche estamos dando. Primero hay que despertar el fuego y hacerlo subir por el canal medular hasta el cerebro. Solo así podremos transformarnos radicalmente. Después, y esto es lo más tremendo, debemos ser tragados por la serpiente. Solo así podremos convertirnos en serpientes. Esta es la enseñanza de Wotan. Esta es la doctrina de los mayas y de los aztecas. Jamás podríamos gozar de los poderes de la culebra sin antes haber sido tragados por ella. Y esto es algo que desafortunadamente desconocen muchos escritores pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Sin embargo, quiero que ustedes entiendan que no es posible ser devorado por la culebra sin haber vencido antes al dragón. En mi pasado libro, Las Tres Montañas, cito también al dragón, mas antes quise hacer referencia a un monstruo abominable que todo ser humano lleva adentro junto con los tres traidores y que hay que desintegrar en los infiernos lunares inevitablemente. Ahora estoy hablando de un dragón diferente. Me estoy refiriendo a la reflexión del logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, al auténtico diablo, al dragón sagrado de los dracontias, que nada tiene de malo ni de perverso como suponen las gentes ignorantes. Ese dragón rojo, esa sombra del logo solar en nosotros, ese entrenador psicológico que cada cual lleva en su interior, nos mete en los callejones de la tentación con el propósito de entrenarnos en el camino de la virtud. Ya hemos dicho, y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, que sin tentación no hay virtud. Mientras más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes y logramos salir victoriosos. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. No miremos pues con desprecio a Tifón Bafómeto, el diablo, porque cada cual lo carga dentro de sí mismo y es la sombra del Dios íntimo. Recordad, hermanos, que diablo es todo contraste. Diablo es la sombra del sol, la sombra de todo árbol a la luz del astro rey, la noche, etc. Mirado desde otro ángulo, vista esa cuestión desde otro aspecto, podríamos decir que como diablo es el anverso de toda medalla para los tenebrosos, para las gentes que viven en el abismo, para los demonios. Diablos son los ángeles, los dioses, la luz, la bondad, la belleza. Si las gentes que viven en la luz se asustan cuando ven a los demonios, es claro que también los demonios se asustan cuando ven a las gentes que viven en la luz, cuando ven a los ángeles, a los arcángeles. Estoy hablando de algo que me consta, de algo que he podido vivenciar, experimentar por mí mismo en forma directa. Muchas veces al entrar en los mundos internos, he visto a los tenebrosos horrorizados. Los he escuchado exclamar: «Se nos ha entrado un demonio, defendámonos». Ellos ciertamente han sentido pavor ante mi presencia. Yo soy un demonio blanco para ellos, y ellos son demonios negros para mí. Así pues, el diablo es cuestión de contrastes, de oposiciones, etc. En las Dracontias se reverenciaba al dragón, es decir, a la sombra del Logos, a la sombra del sol espiritual, a su reflexión en el universo y dentro de nosotros mismos. No olviden ustedes que tras de este sol que nos ilumina está el Elón fenicio o Helión judío, el sol central de este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Que este sagrado sol absoluto tenga sus contrastes y oposiciones es normal. En todo caso, su sombra en nosotros y dentro de nosotros es Lucifero, el gran entrenador psicológico que tenemos para nuestro bien. Pero por favor, ruego aquí a los hermanos que me escuchan comprender lo que estoy diciendo. No teman. Las resistencias que hay en algunos de los que me están escuchando en este momento se debe a los prejuicios, al temor, a la información equivocada de algunos sacerdotes dogmáticos. Todos de niños hemos recibido cierta educación
Y entonces se nos inculcaron ideas negativas y perjudiciales, erróneas y absurdas. Se nos dijo que Lucifer era un diablo terrible que mandaba en toda la tierra, que nos llevaba a un infierno ortodoxo para torturarnos entre casos o pailas con fuego, etc. Quiero, amigos míos, que de una vez sepan que el diablo ese de las religiones ortodoxas no existe. El verdadero diablo lo lleva cada uno en su interior. En la Edad Media existió la secta gnóstica de los satanianos. También existió la de los iscariotes. Los adeptos de tales sectas fueron quemados vivos en la hoguera de la Inquisición. Es lástima que la secta de los satanianos no pueda ahora restaurarse debido al hecho concreto de que la documentación fue destruida. También causa cierto dolor el hecho concreto de que Judas Iscariote, hasta la fecha actual, se ha considerado realmente como un discípulo traidor. Si analizamos juiciosamente lo que es Satán, el diablo, Lucifer, si comprendemos que es sólo la reflexión de Dios dentro de nosotros, la sombra del sol íntimo dentro de cada cual, ubicado en lo profundo de nuestra alma para nuestro bien, de hecho y por derecho propio, vamos haciendo justicia a tal secta gnóstico. Señores y señoras, el Satán ortodoxo, dogmático, de las sectas clericales no existe. El auténtico Lucifer está dentro de cada persona y sólo así debe ser entendido. Judas Iscariote es otro caso muy interesante. Realmente este apóstol jamás traicionó a Jesús el Cristo. Solo representó un papel y este se lo enseñó su maestro Jesús. El drama cósmico, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, el Cristo, fue representada desde los antiguos tiempos por todos los grandes avatares. El gran señor de la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transalpiniana, representó en carne y hueso el mismo drama de Jesús de Nazaret. En cierta ocasión, un misionero católico que llegó a China encontró el mismo drama cósmico entre la gente de raza amarilla. Yo creía que nosotros los cristianos éramos los únicos conocedores de este drama, exclamó el misionero. Confundido, colgó los hábitos. Tal drama fue traído a la tierra por los Elohim. Cualquier hombre que busca la autorrealización íntima del ser tendrá que vivirlo y convertirse en el personaje central de la escena cósmica. Así pues, cada uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret tuvo que representar su papel en la escena. Judas no quería ejecutar el que le tocó, solicitó el de Pedro, mas Jesús ya había establecido firmemente la parte que cada discípulo debía simbolizar. El papel que Judas representó tuvo que aprendérselo de memoria y le fue enseñado por su maestro. Judas Iscariote, entonces pues, nunca traicionó al maestro. El evangelio de Judas es la disolución del ego. Sin Judas no es posible el drama cósmico. Es pues este apóstol el más exaltado adepto, el más elevado de todos los apóstoles del Cristo Jesús. Indubitablemente cada uno de los 12 tuvo su propio evangelio. No podríamos negar a Patar, Pedro. Él es el hierofante del sexo, aquel que tiene las llaves del reino en su diestra, el gran iniciador. ¿Y qué diremos de Marcos, quien guardara con tanto amor los misterios de la unción gnóstica? ¿Y qué de Felipe, aquel gran iluminado, cuyo evangelio nos enseña a salir en cuerpo astral y a viajar con cuerpo físico en estado de ginas? ¿Y qué de Juan con la doctrina del verbo? ¿Y qué de Pablo con la filosofía de los gnósticos? Sería muy largo narrar aquí todo lo que se relaciona con los 12 y el drama cósmico. Ha llegado el momento de eliminar de nuestras mentes la ignorancia y los viejos prejuicios religiosos. Ha llegado el instante de estudiar al fondo el esoterismo crístico. Pregunta. Maestro, en cuanto a los demonios que dicen que atemorizan y atormentan a las gentes en las carreteras, ¿es eso cierto? Respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta que sale del auditorio. Cuando nosotros negamos al diablo de los ortodoxos dogmáticos, no rehusamos al diablo auténtico que existe dentro de cada persona. Tampoco negamos a los demonios tenebrosos del Averno, que atormentan a la gente. Sin embargo, debemos hacer plena diferenciación entre lo que es
la sombra del logos dentro de nosotros mismos, Lucifer, y lo que son los demonios agregados psíquicos o ángeles caídos, etc. Existen demonios por donde quiera, dentro y fuera de nosotros. Demonios son nuestros agregados psíquicos. Demonios son los agregados psíquicos del prójimo. Demonios son Baal, Moloch, Belial y muchos millones, billones o trillones más. Estos existen inevitablemente y tenemos que pelear contra ellos. Pregunta. Querido maestro, ¿cuál es la manera eficaz para defendernos de los diablos que nos atacan? Respuesta. Amigos, existen muchas conjuraciones antiquísimas, mediante las cuales es posible defendernos de los ataques de los tenebrosos. Recordemos la conjuración de los 7, del sabio Salomón, la conjuración de los 4, el pentagrama, etc. En forma muy especial conviene saber que el pentagrama, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, hace huir a los tenebrosos. Pregunta. Maestro, quiero que vuestra merced me diga si el quinto ángel que viene en guerra a dar la sabiduría íntima del ser puede liberar y dar la gran enseñanza sobre el Judas Iscariote a la humanidad. Amigos que esta noche me escuchan, distinguida dama gnóstica que ha hecho la pregunta. En la Edad Media, ciertos elementos reaccionarios, comprendiendo que Samael, mi real ser interno, el quinto de los 7, enseña la sabiduría oculta revolucionaria, dieron a la sombra del Logos el nombre de Samael. Es decir, me trataron a mí de diablo por el delito de no encajar en sus moldes tan tremendamente estrechos. A mí me toca ahora develar, indicar con claridad el camino, hacer la disección a muchas palabras y conceptos para ver qué es lo que tienen de verdad. No soy el único iniciado que conoce los misterios del drama cósmico. Tampoco soy el único que tiene el honor de saber el papel de Judas, pues ya sabemos que existió la secta gnóstica de los Iscariotes, especializada precisamente en el Evangelio del Gran Maestro Judas, fiel discípulo de nuestro Señor el Cristo. Los ignorantes ilustrados, los bribones del intelecto, los secuaces de muchas sectas muertas, se lanzaron contra nosotros por el hecho mismo de haber divulgado estas cuestiones. Empero, cumplimos con nuestro deber y con el mayor placer arrojamos luz en las tinieblas, cueste lo que cueste. A Judas, repito, no se le ha hecho justicia, a pesar de ser el más exaltado de todos los 12. Lo que sucede es que no se le ha hecho justicia, que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el ego, y como quiera que la doctrina del Iscariote es precisamente contra el yo, contra el mí mismo, entonces lo más natural es que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudocultistas lo odien mortalmente. En todo caso, los 4 evangelios no se pueden tomar a la letra muerta. Están inscritos en clave. Han sido precisamente elaborados por iniciados y para iniciados. Venerable maestro, entonces, si el Judas Iscariote fue el más exaltado de los discípulos del gran Kabil Jesús, entonces, ¿quién fue el traidor? Respuesta. Contesto esta pregunta que sale del auditorio. Amigos y hermanos, gnósticos que me escuchan, el verdadero traidor del Cristo está dentro de cada uno de ustedes. Esto quiere decir que no solamente traicionaron al Cristo, sino que además lo están traicionando diariamente, de instante en instante, de momento en momento. Bien saben los hermanos masones lo que son los 3 traidores de Hiram Aviv. 2 puntos. Judas es el demonio del deseo, que traiciona al íntimo Cristo de segundo en segundo. Pilatos es el demonio de la mente, que siempre anda disculpándose, justificándose,
lavándose las manos, declarándose inocente. Caifás es el demonio de la mala voluntad, cada cual lo lleva bien adentro, aquel que no sabe hacer la voluntad del Padre, ese que siempre hace lo que quiere, lo que le viene en gana, sin importarle un comino los mandamientos del bendito. Los 3 traidores asesinaron a Hiram Habib, el maestro secreto. Jesús, el gran Kabir, antes de cristalizar en sí mismo las 3 fuerzas primarias del universo, tuvo que eliminar al Judas íntimo, como tenéis que hacerlo cada uno de vosotros. Entendido todo esto, comprendiendo que el Iscariote solo cumplió con un deber, obedeciendo a su maestro y representando un papel que se había aprendido de memoria, debemos ahora hacer justicia a ese adepto ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Pregunta: Maestro, desde los inicios del cristianismo, la Sagrada Biblia, conocido como el libro de la verdad divina, no menciona a los apóstoles como usted los denomina, ni tampoco enseña que Lucifer es la sombra de Dios. ¿Por qué hemos de dar más crédito a sus palabras que a lo que se lee en los santos evangelios? Respuesta: con el mayor placer voy a dar respuesta a la pregunta que sale del auditorio. Distinguido caballero, los 4 evangelios fueron escritos 400 años después de Cristo, no por los apóstoles, sino por los discípulos de los apóstoles, y como ya dije, están escritos en clave. Ciertamente esos son 4 tratados de alquimia y cábala. Analizando juiciosamente las palabras del gran Kabir Jesús, vemos en ellas las parábolas caldea y egipcia, la matemática pitagórica y la moral budista. Indiscutiblemente el gran Kabir viajó por la India, Caldea, Persia, Grecia, Egipto, etc. Solo quienes hemos estudiado el gnosticismo, solo quienes hemos ahondado en el esoterismo cainita, sataniano, iscariote, nadacenio, esenio, pedaticenio, etc., conocemos ciertamente lo que son los misterios de Lucifer y el papel que Judas realizó y el que hubieron de hacer cada uno de los apóstoles del Maestro Jesús en el drama cósmico. No es la Biblia precisamente la que va a explicar el papel de cada uno de los 12. Empiece usted, distinguido caballero, por conocer a fondo el esoterismo de los 12 signos del zodiacales, y luego oriéntese mediante el estudio de las religiones comparadas y las escrituras gnósticas. Mucho podrá usted intuir estudiando la pistisofía. Es lástima que solo encontremos este libro en inglés, sin embargo espero que algún día sea traducido al español. En todo caso, no debemos estudiar a la letra muerta la Biblia, pues está escrita en forma simbólica y solo la pueden entender los iniciados. No soy el único que conoce todos estos misterios, pero sí soy el primero en develarlos, en hacerlos públicos, para bien de toda la humanidad. Pregunta: Maestro, hágame el favor de explicarnos por qué Pedro negó 3 veces al Cristo. Respuesta: con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Se dice que Pedro negó al Cristo 3 veces y conviene conocer su significado. Obviamente esto es completamente simbólico. Con esto se quiere dar a entender que el iniciado una y otra vez cae en tentación, ya sea en el mundo físico o en los mundos internos, y llora y sufre lo indecible, mas si persevera, si es firme, si al fin elimina el ego y lo reduce a polvareda cósmica, entonces se convierte en maestro y llega a la autorrealización íntima del ser.